Gracias por acompañarnos una vez más en el 8º episodio de Librísimo. Yo soy Cristina Jurado y te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube o de iVoox, darle al me gusta o dejar tus comentarios. Hoy viene al programa Alfredo Álamo, escritor de ciencia ficción cuyas obras han sido galardonadas con 8 premios Ignotus y con el premio Domingo Santos de relato. Ha publicado cuentos en revistas y antologías, novelas como Cóbol o Mañana será tierra, novelas juveniles como Tormenta y Plaga o antologías de microrrelatos como Lunarias y Bestiario infame de la ciudad adormecida. También se ha adentrado en el género bizarro escribiendo historias como El detective que tenía mariposas en el estómago o Morder el bordillo, y en el 2021 fundó la editorial La Magnífica junto a Raquel Vallés. Entre sus últimas novelas destacan Afterpunk y la más reciente, Cámara Oscura, editada por Ediciones El Transbordador y de la que viene a hablarnos en este episodio. Bueno, y aquí estamos en el episodio 8º de Librísimo. No puedo creer que ya estemos en el episodio 8º. Y hoy me acompaña Alfredo Álamo, que ha venido para hablar de su nueva novela que acaba de salir con El Transbordador, Cámara Oscura. Gracias, Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, gracias a ti y a todo. No sé si hay más equipo detrás, pero bueno, gracias por contar conmigo para Librísimo. Bueno, el motivo por el que estás aquí es por la nueva novela que acaba de salir, como he dicho antes, con El Transbordador. Y siempre preguntamos de dónde procede el título, porque es muy indicativo muchas veces de los temas o de el contexto en el que se encuadra la novela. ¿Por qué titulaste esta novela Cámara Oscura? Bueno, Cámaras Oscuras, bueno, como tú sabes, bueno, es una cosa muy habitual en el mundo de la novela. Esta novela pasa por varios títulos, porque, bueno, al principio eliges uno, luego va cambiando, luego cuando llega a la editorial, pues siempre se va ajustando el título final. Esa novela empezó llamándose Memento Mori, utilizando la idea latina del recuerda que morirás, la idea de tener una imagen, una pintura o una escultura que recordara la muerte. Se ha acabado llamando Cámara Oscura. Bien, todo bien relacionado porque es una novela basada en la fotografía, sobre todo en los inicios de la fotografía, las primeras daguerrotipos y luego las primeras planchas de plata, y, digamos, en mediados finales del siglo XIX. Y bueno, descartamos un poco Memento Mori porque era un poco más compleja el título. Y no sé, a mucha gente no le suena exactamente de qué estábamos hablando. Cámara Oscura yo creo que hace un juego de palabras también entre lo que es la cámara oscura, las primeras cámaras fotográficas, y la oscuridad que lleva la novela y que es una novela de terror histórico, pero principalmente de terror. Entonces digamos que es un poquito un juego de palabras entre ese primer punto de la fotografía y la oscuridad. Uh-huh. La novela se desarrolla en 2 puntos geográficos que aparentemente parece que no tienen nada que ver, como es Valencia y París. En 2 momentos también más o menos concretos a mediados del siglo XIX aproximadamente, y en 3, digamos, fechas. Empiezas hablando de sucesos que se desarrollan en París, luego luego vas a Valencia, y vas intercalando la acción, ¿no? en estos 2 puntos. ¿Por qué elegiste estos dos puntos geográficos? ¿Cuál fue tu idea en ese sentido? Vale, pues Valencia está claro porque Valencia es la ciudad donde vivo y sobre la que he estudiado toda la vida. Entonces, yo quería hablar de lo que sé y a mí me gusta mucho utilizar la ciudad. En casi todas mis novelas utilizo Valencia como escenario, donde vivo, y es un sitio donde me viene muy bien también porque la historia de Valencia comprende unos periodos, lamentablemente, como he visto últimamente, también de inundaciones, de plagas. Uh-huh. Somos una ciudad acostumbrada a eso. Y era una cosa que me venía muy bien para luego hablar de una cosa muy importante que es
la fotografía de muertos, la fotografía post-mortem, que es uno de los puntos clave de la novela. París es importante también porque en aquel momento era el faro de Europa, digamos, ¿no? La ciudad más importante, quitando Londres. Pues, digamos que cualquier persona que quisiera estudiar fotografía también tenía que ir directamente a París, porque es el sitio donde se inventa y se desarrolla completamente la fotografía. Entonces, es el punto principal donde tendría que ir nuestro protagonista para convertirse en un maestro de la fotografía, que era lo que más deseaba. Y también porque me permite acotar unos escenarios muy importantes para mí, como son las catacumbas de París y los cabarets infernales que también había. Entonces, son sitios que yo sobre los que siempre había leído, sobre los que me gustaba mucho escribir, y yo vi que era el escenario perfecto para hablar de lo que quería con Cámara Oscura y juntarlo con Valencia. ¿No? También del ambiente de Bohemia, ese ambiente parisino decimonónico que todos tenemos en la cabeza, más en las conflictos burgueses de finales del 19, que había mucha acción, mucho movimiento. Y esa combinación era la que me permitía saltar de uno a otro, permitir una parte de aprendizaje y de descubrimiento y otro, digamos, de consecuencias. ¿No? París más el descubrimiento y en Valencia vamos haciendo las consecuencias. Además, hay como un contraste, porque, como bien has dicho, por una parte muestras ese ambiente bohemio, muy artístico, donde pasan muchísimas cosas, donde todo es posible, ¿no? Que nos recuerda un poco a Nueva York, pero en ese momento era claro, era París y todo tipo de prácticas que se realizan allí. Y luego esto tiene, yo creo que es como un contraste con lo que sucede en Valencia, que también es terrible, pero es otra dimensión de esa realidad terrible, ¿no? Y como tú bien has comentado, las consecuencias de cosas que han pasado en París. Cuéntanos quién es Vicens y qué es lo que hace, porque en aquel momento sería una persona avanzada para su tiempo también, por lo que se dedica. Sí, bueno, Vicens empieza como el protagonista, quizá uno de los protagonistas, digamos que es el eje, digamos, sobre el que se desarrolla la obra. Y lo que él es un fotógrafo. Su pasión es sí, él conoce la fotografía, al principio el daguerrotipo y decide, como os hablaba, irse a París a aprender. La parte de París, Vicens es el típico artista, el que quiere llegar a ser realmente artista. No tiene capacidad para pintar. Vicens es el típico artista que quiere crecer, que quiere aprender y que se le queda corto su espacio. En este caso, Valencia. Aunque Valencia es una ciudad importante en España, sigue siendo una ciudad provincial, es una capital de provincias, pero con sus limitaciones. Y decide irse, como hemos hablado, al lugar más, en aquel momento, el lugar más hermoso del planeta, el más hermoso, el más artístico que puede encontrar, que es París. Y como dices tú, hay varios tiempos. El apartado de París es el apartado, digamos, un poco como dicen los alemanes, el Bildungsroman, ¿no? La parte del aprendizaje, el cómo va descubriéndose a sí mismo y descubriendo otras cosas que igual no debería descubrir, como va apareciendo. Y la parte de Valencia, que como dices, está también en dos tiempos porque hay que hacerlo complicado, porque si no lo hago complicado no me quedo contento. Sí que dices tú bien, hay una evolución del personaje. Vemos el personaje quizá un antes y un después. Uh-huh. Y vamos viendo un poco la evolución. Vamos descubriendo los matices que, si estamos atentos, nos pueden llevar a ver cómo funciona el desarrollo del personaje. Él empieza de una manera que lo vamos asociando con el más cercano a París, que es una figura un poco más amable, y luego viendo cómo a través de lo que le pasa en París hay unas consecuencias y él va poco a poco, digamos, volviéndose, abrazando un poco la oscuridad. Uh-huh. Podríamos decirlo así para tampoco hacer más spoilers. Uh-huh. Va convirtiéndose, va trabajando una personalidad que no conocíamos antes. Uh-huh. Y yo creo que lo importante de Vicens es que en todo caso es la pasión por el arte, igual como hablamos, por ir un poco más allá del arte Uh-huh. y las consecuencias que eso tiene a través de lo que consigue en París. Y yo creo que es el punto principal de Vicens, es ese, la pasión por el arte y por el descubrimiento y a lo que le lleva todo eso. Y hay otros personajes que también mencionas, como Francesc, Àngels, Marc y Ella. No sé si la llamas Ella o ella, porque Ella, yo bueno. lo pensaba como Ella, ¿no? Y son personajes, no sé, yo no diría que es una
novela coral, pero sí tiene mucha importancia todos los personajes, no son meros artefactos que están ahí simplemente no solamente pasan por ahí, sino que tienen un gran peso y ellos también se van transformando quizás de una manera mucho más sutil, que es lo que a mí me ha parecido muy interesante de esta novela, porque sin entrar tampoco en spoilers, piensas en ciertos personajes de una manera y cuando vas viendo el desarrollo de la historia te das cuenta de que a lo mejor es necesario hacer un cambio de ángulo, mirarlos desde otro ángulo. Y tampoco quiero entrar mucho para no quitarle la gracia a la novela, que la tenéis que leer, por cierto, para ver, para que veáis ese desarrollo. Me pareció muy interesante este arco de los personajes y quería saber cómo decidiste que querías abordar la historia de esta manera. Bueno, el uso de varios personajes yo creo que era fundamental, porque si no, el personaje de Vicens quedaba muy cojo. O sea, la historia a través de Vicens hubiera sido muy lineal y hacía falta más voces. En el caso de Francesc, que es el personaje, el secundario que podemos utilizar siempre en todas las novelas para abordar al principal, ¿no? Para contar la evolución, para ver a través de sus ojos al amigo, al compañero. Entonces, digamos, ese nos viene bien porque es el personaje que acompaña, cuenta, no es como un Dr. Watson, pero sería esa idea, ¿no? El personaje que te va contando o que vas viendo a través de sus ojos al otro personaje. Aparte de lo que yo te cuento, tienes la capacidad de verlo a través de los ojos del otro personaje. Uh-huh. En el caso de Ángel, también es un personaje que me gusta mucho, porque es una animera. Todo esto es la tradición de las animeras es real, o sea, real, en el sentido de que existió y aún existe en muchos pueblos cerca de Gandía. Y también me pareció un personaje muy interesante, también porque había que tener un personaje, había que darle una visión femenina a la historia, aunque ya estaba Ela, pero Ela también es un personaje. París es París y Valencia es Valencia, digamos. Uh-huh. Todos los personajes parisinos son el arte, la bohemia. Uh-huh. Sin embargo, en la parte valenciana va un poco más allá. Entonces, Ángels es un personaje que me gusta mucho más cómo evoluciona también. Uh-huh. Ángels viene de una situación muy complicada. No me gusta hacer spoilers, pero bueno, ella viene de una situación muy complicada y digamos que en la historia lo que ella hace es poco a poco aceptarse a sí misma en la situación en la que está. Uh-huh. Que es complementaria a la de Vicens y a la de Francesc. Uh-huh. Son historias propias y quizá por eso es lo que me gusta de ella, que ella tiene su propia historia, uh-huh, que complementa a la otra, uh-huh, pero ella podría ser protagonista perfectamente de su propia historia. Uh-huh. Yo creo que esa manera de narrar, permite aligerar la narración, que no sea todo el rato sobre el peso sobre el mismo personaje, que puedas irte a distintos lugares, a distintos tiempos y en todo el rato hay una visión, tanto la principal como la de los otros dos personajes principales. Uh-huh. En el caso de Ela y de... Uy, es que le cambió el nombre al final. Bueno, los personajes en Francia son otra cosa, son encarnaciones. Para mí son encarnaciones de ideales, uh-huh, del artista perfecto, de la cantante perfecta, ¿no? De ese ideal que todos pensamos cómo tendría que ser un artista del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Y que están marcados como Vicens, en realidad. Si uh-huh, lo piensas al final, lo que les ha pasado a ellos es lo mismo que le pasa a Vicens, ¿no? Uh-huh. En esas cosas que pasan en París que no sí, podemos hablar para no hacer spoilers. A mí me recordaba a veces varias historias y películas que he visto. Pensaba en algunos momentos en el retrato de Dorian Gray, no sé por qué, pero por esa cierta maldad que se esconde bajo lo físicamente hermoso, en esa oscuridad que hay. Y también pensaba en ciertos momentos en Frankenstein, pero no porque tenga una historia que se pueda que podamos decir que sea igual o similar, sino por el uso por cómo utilizas las nuevas tecnologías de aquel momento, que serían, por ejemplo, la fotografía. En aquel momento estamos hablando de principios, mediados del siglo XIX, como la fotografía era una tecnología muy moderna para esa época y que permitía hacer cosas que no se podían hacer hasta ese momento y que para algunos podía resultar prácticamente magia. Y cómo esa tecnología
de alguna manera nos influye en la forma en la que nos eh, relacionamos con nuestra realidad, ¿no? Y eso se ve en algunos, que tampoco quiero hacer spoilers, en algunas imágenes donde Vincenz toma fotografías y le suceden cosas. Hay como, porque lo que capta es algo, pues, que no vamos a entrar porque lo tenéis que leer, pero tiene, tiene una serie de, como hemos dicho antes, de consecuencias. Y eso me parece muy interesante en el sentido de que no es algo a lo que estemos acostumbrados actualmente. Bueno, estamos acostumbrados a verlo en novelas, por ejemplo, de ciencia ficción proyectadas hacia el futuro, pero no tanto en obras que se proyectan hacia el pasado. Me gustaría saber por qué decidiste utilizar la fotografía e incluso también hablar de la ciencia en cuanto a la medicina, porque Francesc es médico y habla de tratamiento de plagas. Entonces hay un interés sobre, digamos, las nuevas tecnologías y la ciencia en el siglo XIX. Me gustaría saber por qué decidiste aplicarlo a esa época. ¿Es por tu bagaje como historiador? Bueno, en realidad todo esto viene de un documental que vi hace 20 años. Esta novela me costó casi 20 años de darle un final y escribirla como a mí me gustaba. Vi un documental en la televisión sobre fotografía post-mortem y en aquel tiempo, yo tendría 20 años, 25 años. Hace mucho tiempo que vi ese documental ¿Puedes y me explicar qué es fascinó. la fotografía postmortem para quien no lo sepa? Vale, la fotografía post-mortem, y esto viene al hilo de lo que comentaba sobre cómo la tecnología transforma nuestras vidas. Eh, en cuando se pone en marcha la fotografía, el daguerrotipo, la fotografía, uno de los usos habituales que se hacía era la de la fotografía de gente muerta. Y uno piensa, joder, ¿por qué van a fotografiar a gente muerta, ¿no? ¿Qué interés tiene? Lo primero es que en el siglo XIX y anteriormente, pues sobre todo en el XIX, hay que tener claro que la idea de la muerte no era como la tenemos ahora. Ahora la muerte es algo excepcional. La muerte es algo que queremos evitar a toda costa y que intentamos que no. Mi gato quiere aparecer aquí también. Es algo que queremos evitar a toda costa. Sin embargo, en el siglo XIX la muerte era algo natural. Hay que entender que la gente se moría mucho. Era algo que no podíamos evitar. Espera un momentito. Muestro el plumero que estaba saliendo y lo bajo. Qué bonito. Estamos viendo gatos Bien. para quienes nos escuchen. ¿Qué? Que me escucha a ver si sube aquí. Bien, lo que está diciendo, la muerte era algo excepcional, sin embargo, en el siglo XIX no era excepcional, era algo normal, era la norma. Lamentablemente que se muriera un niño pequeño, un bebé, era algo, los ratios de muerte de la infantil eran muy altos. Entonces, la gente a veces, ahora lo tenemos claro que tenemos el recuerdo de las personas, tenemos miles de fotos, miles de imágenes, miles de vídeos, pero en el siglo XIX no había nada. Tú tenías un hijo, moría, tú tenías un pariente, moría, y ya no había nada más. Por eso lo podías confiar en tu memoria. Entonces, al aparecer la fotografía, la gente, cuando moría un pariente, esto pasaba por dos motivos. Pero uno, por recordar la memoria. Entonces, hacían, por ejemplo, sobre todo con los niños, hacían una imaginería, ponían una serie de símbolos, ponían al niño como si estuviera durmiendo, se hacía la fotografía y se guardaba y se atesoraba como un tesoro y un recuerdo. Luego también se hacía, pues, cuando moría alguien mayor, tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo la comunicación también era muy limitada. Entonces, cuando moría un pariente y había temas de herencia, esto es curioso, la gente quería pruebas de que estuviera muerto. Y entonces lo que se les hacía era una foto para demostrar en el entierro, en el ataúd, como diciendo, el primo Josefo se ha muerto. Mira, y ya te llegará la foto por correo cuando te llegue, porque el tiempo podía tardar muchísimo tiempo, tenías que enviarlo a otro país o incluso dentro de una propia nación podía tardar muchísimo tiempo en llegar. Entonces, digamos que hay una profesión que durante el siglo XIX fue bastante, no diré que era bastante común, pero sí que había gente que se dedicaba exclusivamente a la fotografía post-mortem. Y eso pasaba en España, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes. Es una, es una tendencia que desaparece ya, entrado cuando empieza el siglo XX, empieza a decaer, porque también las condiciones sanitarias que estamos hablando cambian mucho. Pero bueno, todavía hoy existe gente que se dedica a esto.
de manera muy puntual, pero sí que existen. Y vi ese documental sobre la fotografía post-mortem y dije, esto aquí tengo que escribir alguna cosa, porque me parece que aquí hay muchísimo material, hay muchísimas implicaciones sociales, culturales, se pega muy bien con el terror, con cualquier cosa. Entonces dije, voy a empezar a documentarme sobre la fotografía del siglo XIX. Y ahí empecé a documentarme. Fotografía del siglo XIX, tipos de cámaras, de agarrotipos, fotos, y vamos, durante mucho tiempo estuve leyendo sobre el tema. Y a partir de ahí es cuando empecé a pensar que sí, en Valencia, otro de los usos grandes de la fotografía post-mortem es el trabajo médico. O sea, cuando alguien muere, se le hacen unas fotos también, como si fuera de autopsia, cuando se hace la autopsia, y para descubrir pues marcas, sarpullidos, investigación médica, ver cómo ha muerto y a partir de ahí trabajarlo. Y eso me llevó a enlazarlo con las grandes epidemias de cólera y tifus que hubo en Valencia en el siglo XIX. O sea, parecía que se casaba solo. O sea, a mí me gusta cuando las historias empiezan a investigar y las ideas que tienes en la cabeza empiezan a cuadrar unas con otras de manera natural. Y en este caso me vino muy bien. Entonces se me ocurrió eso, el personaje que hacía fotografía de muertos. Muy bien. ¿Qué lleva a una persona a hacer fotografía de muertos, aunque sea un trabajo que se hacía de manera normal, no deja de ser un trabajo durísimo? Aunque la muerte no se percibiera de la misma manera, tú tienes que ir a familias que están en duelo, preparar un escenario, hacer la fotografía, tratar con gente que está en duelo. No se te percibe como una persona, o sea, tú eres un pájaro de mal agüero porque tú solo acudes a las casas cuando, cuando hay un problema, cuando hay una muerte. Entonces dije, ¿por qué alguien se dedicaría a este tipo de fotografía? Pues si no, con un spoiler pequeñito, porque se aprecia enseguida, pues porque quizás no puedes hacer fotos normales. Entonces, si no puedes hacer fotos normales, tienes que dedicarte a lo único que puedes hacer, que son fotografías de muertos. Y a partir de ahí, y de las plagas, aparece Francesc, que es un médico. Entonces, claro, la idea de que con quién trata, quién también puede tratar con la muerte de una manera más habitual y más normal. ¿Quién puede entenderlo de ir a ver muertos? Un médico. Y ahí aparece ese personaje que, como médico, pues evidentemente me tuve que poner a estudiar cómo era la fotografía, la medicina del 19 y cómo enlazarlo con la idea de la fotografía de muertos para medicina, que es una de las cosas que aparece también en la novela. Yo creo que ese punto, que es el de cómo, como has dicho tú, es el cómo la tecnología, aparece una nueva tecnología y cómo la abraza la tradición. ¿No? Cómo esa tecnología se pone en manos de una tradición que se está medio sustituyendo a otra, que es la pintura, porque antes lo que tenían, la gente con dinero tenía retratos. Pero claro, lo que hablábamos, como los personajes es pintor, es importante, que hacía retratos. Pero los retratos son muy caros. Entonces, por eso la gente no se podía, muy caros y llevan mucho tiempo. Entonces, la gente no se podía permitir retratos y hacía las fotografías que eran mucho más baratas en aquel momento. Incluso de una fotografía luego se podía hacer un retrato si hubiera posibilidad. Y esa es la idea de cómo la tecnología, lo que decías tú, la tecnología aparece y la tradición la abraza. Y le da un uso para el cual nadie había pensado que iba a funcionar. Porque la fotografía nace para hacer paisajes, para hacer arquitectura y cosas así, y retratar gente normal. Y de repente eso aparecen usos, aparte del porno, que es una de las cosas que pasa también inmediatamente como con toda una tecnología de comunicación. Enseguida lo primero que se hace es eso. Y yo creo que nadie que estuviera cuando se desarrolla las técnicas fotográficas, nadie pensaba que se iba a utilizar para eso. ¿Y qué parte ha sido más difícil para ti a la hora de abordar esta historia? ¿Qué es lo que más te ha costado escribir? Si es que ha habido algo que te ha costado un poco más, que te ha resultado un desafío. Para mí, me ha costado casi 20 años escribirla porque no encontraba eso mi mujer me lo chilla mucho. No encontraba la voz. Porque ahora la idea de hacerlo en 3 tiempos y el cómo saltar de uno a otro y llevar una voz narrativa. Me costó mucho encontrar la voz narrativa, la que me permitiera, porque al principio era, ¿qué hago? ¿Una primera persona? No, escribí un par de capítulos en primera persona, no me convencía.
una tercera, pero viéndolo desde el punto de vista solamente de francés, que te va contando cómo Vicente va moviéndose. Pero claro, me fallaba en París, no podía. Y iba intentando encontrar la manera concreta de poder contarlo y siempre que avanzaba tiraba para atrás. Mm, Avanzaba y volvía hacia atrás. Tenía la idea en la cabeza de lo que pasaba, ujú. eso sí que estaba claro, pero avanzaba y volvía para atrás, avanzaba y volvía para atrás y no lo conseguía. Y lo que hacerlo comentado irónicamente fue cuando estábamos en pandemia, nosotros, porque en el libro había una pandemia, cuando estábamos en pandemia nosotros y ya tuve mucho más tiempo para centrarme, pensarlo y vivir una pandemia, y fue cuando encontré la manera de, de narrarlo a la voz y cómo funcionar en los saltos de tiempo Mm, sin que quedara demasiado artificioso. Entonces, ujú. digamos que ese fue el punto. El punto para mí fue encontrarlo. En el momento en que lo encontré, en menos como ya tenía toda la documentación hecha, tenía todo pensado, en realidad fue una vez tenerlo y creo que fue 3, 4. Te habías quedado en que lo que te había costado, o sea, Vale, lo de durante la la voz, ¿no? Sí, pues pandemia, lo comento otra te vez. quedaste en la pandemia. Vale. Lo principal, cuando encontré la manera de terminar la novela fue cuando entramos en pandemia, porque no sé si por afinidad también, me sentí más metido dentro de la novela, tenía mucho más tiempo. Y en cuanto encontré la voz narrativa, la manera de saltar entre tiempos sin ser repetitivo y que todo quedara un poco más claro, como ya tenía hecha toda la documentación y lo tenía todo pensado, digo, llevaba casi 20 años dándole vueltas a esta novela, me puse y en apenas eso, 4 o 5 meses tenía ya Mm. el, eh, el manuscrito, el primer borrador terminado y la verdad es que luego cambié alguna cosita, pero bueno, casi salió. Una vez cuando lo llevo, yo escribo de una manera, llevo mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza a las historias. Entonces, Ujú. cuando me pongo a escribir, cuando una vez lo tengo claro, suelo cambiar muy pocas cosas. Lo tiro para adelante y luego ya es corrección más formal que otra cosa. Y esa es una de las cosas que te quería preguntar, que es algo un poco más técnico. ¿Tú recuerdas en este caso, casi me lo has contestado, pero si te acuerdas, cuántas versiones de esta historia llegaste a escribir? ¿O fue una versión que luego hiciste algunos cambios y prácticamente salió tal cual? Versiones iniciales que tuve que tirar para atrás, a lo mejor 13 o 14, pero eran capítulos. Ujú, Nunca ya pasaba del tercer capítulo, volvía atrás. ujú, Borraba, volvía atrás. Ante la desesperación de la familia. Cuando decía, no, lo voy a borrar todo y vuelto para atrás. Una vez tuve la idea, como salón lo tuve claro, una lo tuve claro y ya me puse con ello, salió de una sola vez. Y ujú. luego hubo revisiones, pero hubo revisiones muy normales. ¿Y cómo llega esta obra al transbordador? Bueno, la obra la terminó y hace la habitual ronda de editoriales. Algunas pues me dijeron que es muy interesante, muy bien escrita, muy guay, pero tiene un ambiente muy decimonónico, el lenguaje es un poco complejo y no estamos haciendo esto ahora. Eso me lo dijeron varias, otro me dijeron, hay saltos, los 3 tiempos quizá pueden hacer que la gente se pierda. Eh, entonces voy a ver dificultades en la percepción del editor de los editores de la viabilidad de la novela. Y con el transbordador yo acababa de publicar Afterpunk y bueno, cuando publicas con alguien tienes un poquito más de confianza. Y se la mandé, se la mandé explicándole los problemas que tenía, o bueno, problemas que otros editores le veían y nada, pues se los leyeron en el transbordador y a los 2 o 3 meses me dijeron que les interesaba. Ujú, Encantado, luego hicimos ahí la corrección y todo bien y muy bien. Al final es insistir, como todo ya lo ujú, sabes, como todo en nuestra vida. ujú. Es insistir y donde ya has publicado, pues te tienen un poquito más de interés porque ya te conocen y saben cómo trabajas y eso también influye. Y para ir acabando, en qué estás trabajando ahora mismo a nivel de escritura? En escritura estoy escribiendo, como a mí me suele pasar, estoy escribiendo 2 cosas a la vez. Y depende de cómo me encuentro, como voy pensando, voy tirando hacia adelante.
porque aquí después de las inundaciones que tuvimos hace poco, la verdad es que me quedé un poco más parado a la hora de escribir porque no había ganas. Todos estábamos un poco eh, en shock Ujú, todavía. Pero bueno, ahora estoy escribiendo dos cosas. Una es una historia sobre, voy a contar estas cosas, es sobre una familia que se va a comprar un chaletito en una parte de la montaña cerca de Valencia, en una urbanización, y la organización quiebra y ellos deciden terminar la casa por sí. ujú, Y a partir de ahí suceden cosas que llevan a un mundo ahí un poco desesperante. Y la otra historia, que es quizá la que lleva más avanzada, es una historia de aventuras ambientada en Italia en 1913 tras la muerte de Emilio Salgari. Y la historia es que alguien está publicando novelas de Salgari y de London y de Verne, pero son falsas. ujú, Son historias con un trasfondo revolucionario en el contexto de la época ujú, y los editores que en Italia publican a esta gente pues están muy enfadados ujú, y quieren saber dónde salen esos libros que no los publican ellos, alguien está ganando dinero con el nombre de sus autores y le encargan a un joven corrector que ha corregido toda la obra de Salgari, que es un experto en el proceso editorial, en los tipos de papel, en las portadas, en la logística, le encargan que empiece a buscar de dónde vienen estas ediciones piratas. ujú, Y eso lleva a una serie de aventuras por toda Italia, junto con una correctora, no con una correctora, no, con una traductora que es una aristócrata rusa de origen también italiano, que les lleva por toda Italia, que les lleva a Libia, Argelia y posiblemente acaben en los mares del sur con buena historia basada en las ideas de Emilio Salgari. Digamos un homenaje a toda la novela de aventuras y a los diálogos rápidos y divertidos de las películas también de 1920, 1930, con personajes así muy carismáticos, ujú, y intentando mezclar novela de aventuras, un sitio novela más de investigación, en otro lado novela de espías y ujú, otro ya novela pura de aventuras. ujú. Entonces hacer una mezcla de ese tipo de cosas. Y intentar eso, que sea una novela con viaje, Son eso es lo que siempre estoy haciendo. historias muy chulas las que tienen que ver con los libros, con la literatura en sí mismo. Y ya casi para acabar, si tuvieras que recomendar a alguien para que viniese a Librísimo, ¿a quién recomendarías y por qué? Pero tiene que ser alguien vivo. Vale, sí, sí. Sí. Te voy a decir dos personas, ¿vale? Vale. Voy a decir una española y otra extranjera, a ver si tienes Vale. la oportunidad. En España diría que entrevistas a Pilar Pedraza, Ujú, que es uno de los exponentes del fantástico en España, de Valencia además. Yo me colaba en sus clases de historia del cine cuando iba a la universidad. Yo estaba dando otras cosas, pero me colaba en sus clases para ver cómo analizaba Frankenstein, por ejemplo. Es una maravilla cuando te explica Frankenstein. Y es una de las joyas de la literatura fantástica y hay que aprovecharla mientras esté en activo todavía, porque ya está en edad de jubilarse. ujú. Y sigue escribiendo y sigue haciendo ensayos maravillosos. Y si tuviera una persona que me gustaría ver una entrevista fuera de España sería Kelly Link. No sé si la conoces, a Kelly Link, Sí, que me no eres fascina. el primero que me lo ha mencionado. Vale, vale. Es que a mí no me fascina alguna autora en sus cuentos así, igual desde Angela Carter. Ujú, Y como Angela Carter no podemos entrevistarla, porque está muerta, estaría bien entrevistar a Kelly Link, ujú, que yo creo que, digo, los cuentos, los últimos, me falta ver, ha escrito no la he leído, está en inglés, ha escrito, que está nominada al Hugo, puede ser, o al Nebula, la última novela de Link. No le he leído novelas, he leído cuentos. Y los ujú, cuentos me fascinan, porque es ujú, de lo más interesante de los últimos años. Y sería además, como no se puede ir por Europa, creo, ujú. por Europa continental, pues sería interesante una buena entrevista. Y para acabar ya, ¿qué último libro has leído que recomendarías a quienes nos están viendo? Pues tengo aquí la pila, espérate que mire, que es el último que me... Bueno, no me lo he terminado de leer, pero me lo estoy terminando ahora, porque me queda muy poquito. Espera. El pescador, de John Lahan, Mm, lo ha publicado la biblioteca de Carfax. Este fue un premio Stoker del ujú, 2008, no, del 2016. ujú, Sin gafas. Y lo recomiendo mucho, es una historia bien de personajes de varios tiempos, está narrada de una manera muy personal,
con varios tiempos y los personajes son fascinantes. El personaje principal y los dos personajes principales los encuentro fascinantes y lo recomiendo mucho. Ujú. Pues muchísimas gracias por haber venido a Librísimo para hablarnos de Cámara Oscura. Recomendaros a todos los que nos estáis viendo u oyendo que por favor leáis esta novela, es muy recomendable y espero que, Alfredo, que nos veamos próximamente en Librísimo para hablar de alguna de las historias que nos has comentado que estás escribiendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.